Gracias, doctora. Bueno, entonces, el día de ayer nos quedamos en qué hacer. Entonces, como recordatorio, dijimos que, bueno, que aquí el problema es sobre todo de extravasación. Por lo tanto, desde el primer momento, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar la evolución de la enfermedad. Siempre en el punto en el que se encuentren, desde que lo conocen como fiebre por dengue, tenga o no datos graves o pasa al dengue grave, siempre va a aplicar el que se evite la evolución hasta llegar a la muerte, obviamente, el tratar de de estabilizar al paciente desde el momento en que lo conocen para mejorar condiciones generales. Entonces, dijimos, si hay datos de alarma, tiene que ser mandado a un hospital. Eh, si los datos de alarma nos están refiriendo datos de choque sin respuesta a las soluciones cristaloides, si hay sospecha de hemorragia masiva porque además del choque hay un hematocrito disminuido, si hay afección orgánica específica, entonces todo esto tiene que ser necesariamente manejado en una unidad de cuidados intensivos en donde exista más capacidad de realizar la monitorización del enfermo. Esto es que hacer desde el principio, o sea, no es a cada nivel, cada quien va cumpliendo un punto diferente dentro de la estabilización del paciente, porque el objetivo finalmente es autolimitar el daño, hacer la estabilización hemodinámica y manejar las complicaciones. Entonces, aquí lo que vemos es que los pacientes que no respondieron al tratamiento de reanimación con soluciones endovenosas y que tengan datos y bueno, no es ojo, que tengan datos de afección por otro lado, necesitan soporte orgánico a los sistemas vitales y por lo tanto, ahí ya no es solo que se hospitalicen, sino que pasen a una unidad de cuidados intensivos. Cuando el tratamiento ha sido adecuado y encontramos mejoría, porque hay remisión de todos esos datos de alarma, hay estabilización de signos vitales, tolerancia de vía oral, ya no hay fiebre, el paciente está orinando y demás, puede ser egresado. Ahora, si el paciente está teniendo mejoría del manejo intensivo, pero no hay desaparecimiento de la fiebre, por ejemplo, es necesario que permanezca hospitalizado 24, 48 horas más hasta que la estabilización está dada, ¿no? Eh, el asunto aquí es, perdón que insista, pero acordarse de que lo que estamos es frente a una fuga capilar que nos pueda llevar a todo lo demás, al choque, a la hemorragia, a la disfunción orgánica. Por lo tanto, es realmente inmediato el manejo que tiene que darse en hospital o si se agrava en cuidados intensivos, porque el choque por dengue es una emergencia médica. Ahora, cuando reconocemos tempranamente este choque, que es lo que tendríamos aquí como un choque compensado, vamos a dar reanimación oportuna con líquidos y vamos a dar un mejor pronóstico al paciente. Aquí que vamos a ver que necesitamos intervenir y vamos a dar como datos de choque el que una persona tenga una presión de pulso bajo, una presión sistólica menor de 90, y ahí es donde necesitamos intervenir en primer lugar con líquidos. Los líquidos que vamos a utilizar en primer lugar son cristaloides, esto ya lo había mencionado, pero aquí vamos a hacer la utilización de más elementos de adrenalina, dopamina, hormona antidiurética, vasopresina, cortisol, glucagón, ¿sí? Pero los líquidos son lo absolutamente fundamental. Entonces, aquí la cuestión es que
después del uso de cristaloides podemos usar coloides. La combinación de ambas pues da resultados positivos, sobre todo cuando lo que se dieron fueron cristaloides en un primer momento y no hubo una respuesta adecuada. Entonces, los coloides, si esto es lo que se presenta, los coloides van a restaurar el índice cardíaco y a reducir más rápido que los cristaloides cuando ya se pasó al otro lado, cuando ya lo estamos teniendo en choque refractario. Ahora, hay que hacer una valoración sobre la respuesta que se va teniendo. Si se han dado, por ejemplo, 2 bolos y no hay un estado hemodinámico estable y el hematocrito no está respondiendo como queremos, entonces hay que considerar a los coloides, ¿sí? Eh, Aquí vemos que de lo que se trata de la intervención durante el shock temprano es que se venza la resistencia vascular, no caiga la presión arterial, no caiga el gasto cardíaco. Todo esto lo que nos está indicando es que hay hipotensión, que hay una pérdida dentro de los mecanismos compensatorios. Y si el paciente continúa en el estado de choque el control del hematocrito, a pesar de todo esto, disminuye a pesar de las soluciones que se hayan dado, entonces hay que pensar que la hemorragia está presente y ahí es en donde entramos con primero la búsqueda de un lugar donde el paciente esté presentando la hemorragia activa y luego con la incorporación con la transfusión o de plaquetas o plasma o crioprecipitados. Esto sí tiene que quedar muy claro que solo se va a dar en casos de hemorragia muy severa. El empleo de concentrados globulares debe establecerse de acuerdo a los resultados que tengan de laboratorio, viendo cuál es también la coagulación del paciente. Aquí es de todas las radiografías, las diapositivas que hemos tenido, les diría que esta es la básica. Esto, por supuesto, no es de manejo del médico general, tiene que hacerse dentro de una unidad de cuidados intensivos, pero, insisto, los cambios homeostáticos que se producen en el dengue son el resultado del nivel de activación del endotelio que van a repercutir en la coagulación, van a repercutir en las plaquetas. Por lo tanto, lo que ustedes encuentren como resultados de laboratorio de trombocitopenia y o alteraciones de coagulación, por sí solos, si se presentan en un primer momento, no son predictores de hemorragia. Entonces, la administración de los factores hematológicos no se va a dar simplemente de forma profiláctica, ¿sí? Estas transfusiones tienen que darlas cuando comprueben que está existiendo hemorragia severa o los exámenes de laboratorio le estén mostrando una trombocitopenia aguda, permanezca alto el hematocrito y los tiempos de coagulación se presenten de forma prolongada. Ahora, les quería señalar otra cuestión aquí que también tiene que ver con el punto central del manejo, que es el volumen, porque si ustedes administran aminas vasoactivas, sí van a hacer que se aumente la resistencia vascular, ¿sí? Y por lo tanto, aquí van a tener una presión arterial elevada, pero esto no implica que haya una mejor perfusión orgánica. Esto hay que tenerlo realmente muy claro, porque lejos de ayudar, los vasopresores paradójicamente lo que van a hacer es exacerbar la hipoxia tisular, van a exacerbar la acidosis láctica si el volumen no es el óptimo. Entonces, insisto en lo mismo, los medicamentos claro que ayudan, pero lo central en todo esto es el volumen de líquido
circulante, porque las aminas presoras, por ejemplo, la norepinefrina, no está indicado que sean dadas si la reanimación mediante líquidos no ha sido la adecuada y la presión arterial media es menor a 60. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, que sea al revés, que se haya dado demasiado líquido, lo que estén dando tengan datos de sobrecarga porque los líquidos no fueron los adecuados. Entonces, si se dan cuenta, todo esto eh, tiene que ser manejado adecuadamente porque tanto el choque refractario, la hemorragia severa, la insuficiencia respiratoria, la acidosis láctica, metabólica, perdón, que esto tenga las encefalopatías o las afecciones hepáticas o renales, pues van a estar dadas como complicaciones del dengue grave y tienen que ser manejadas con mucha especificidad de acuerdo a lo que se vaya presentando. Toda esta terapia que den con líquidos, con fármacos, con intubación, con hemoderivados y demás, tiene que establecerse de acuerdo a la magnitud que estén teniendo de daño y la condición que el paciente vaya presentándose. Es decir, no existe una sola cosa, decir, dele 20 mililitros por kilo. No, esto es dosis respuesta de cada una de las cosas. Finalmente, esto es manejado en las unidades de cuidados intensivos. En primer nivel, lo que se maneja es la fiebre hemorrágica de dengue, aunque presente datos graves, dependiendo de las condiciones que tengan, tendrán o no que hacer la derivación del paciente a una unidad hospitalaria. Y esta es la ficha que se tiene que llenar en todos los casos de las enfermedades transmitidas por vector. Es una monserga, sí, pero es muy importante que se haga. No sé si alcanzan a ver aquí donde dice dengue, ¿sí? Déjenme ver si puedo acercar un poco esto. Porque si se dan cuenta, aquí está el estudio del dengue, en donde está la serología, pero también está el serotipo, para que pueda quedar establecido cuál exactamente es el que tenemos que reportar, porque esto es lo que ayuda a las unidades, a la Secretaría de Salud, bueno, a todas las unidades de salud a prepararse para el enfrentamiento del dengue de acuerdo a los serotipos que estén circulando. Antes de pasar, quería mencionar un par de cosas en relación a la vacuna. La vacuna se creó hace un rato, hace más o menos 5 años. Fue puesta en varios países y resultó que empezaron a haber casos de dengue. Entonces, dejó de haber la recomendación que se había dado. En ningún momento la OMS eh, eh, dio la autorización para la comercialización o la recomendación como se da de forma mundial. Esto fue desarrollado por Sanofi Pasteur y el problema es que al presentarse estos casos que les digo, el CDC lo que dijo es que que aplicar, solo se tenía que aplicar en pacientes que ya hubieran tenido la infección. Entonces, el último comunicado que el CDC hizo, pues lo hizo el 6 de mayo pasado, o sea, hace 2 días, en donde, por lo que está pasando ahorita, que les digo que hay una epidemia de dengue, la recomendación a la letra, les voy a decir lo que dicen ellos, dice una vacuna para prevenir el dengue, Dengvaxia, ha sido autorizada y está disponible en algunos países para personas entre 9 y 45 años. La OMS recomienda
que la vacuna solo se administra a las personas que hayan tenido una infección anterior por el virus del dengue. No es exactamente lo que dice la OMS, ahorita les digo lo que dice la OMS. Pero bueno, la recomendación de ellos es que el fabricante de la vacuna anunció en 2017 que las personas que la reciban y no hayan estado infectadas por el dengue anteriormente podrían estar en riesgo de presentar dengue grave si contraen dengue después de haber sido vacunados. Entonces, finalmente lo que ellos dicen es que no hay disposición sobre la disponibilidad de la vacuna en los territorios de Estados Unidos. En México se anunció con bombos y platillos hace 4 años, en el 2016, que empezaba la administración. Sin embargo, por todas estas cosas, esto no es así. Ahora, en relación a lo que la OMS estableció, es que si bien es una creciente necesidad para bajar la morbilidad y la mortalidad que el dengue esto ocasiona, se ha autorizado la comercialización. Pero el problema es que la utilización estaba entre 9 y 45 años con resultados variables. ¿Por qué? Porque la eficacia de la vacuna fue mayor para el serotipo 3 y 4. En el 3 tuvo un 71% de efectividad y en el 4 76%. Pero para los serotipos 1 y 2, que son nuestros prevalentes, la situación es distinta. Entonces, para el 2, que es el que además se asocia a más dengue hemorrágico, tiene una efectividad únicamente del 43%. Sin embargo, cuando esto está dado para personas que ya tuvieron un cuadro de dengue, resulta que la efectividad aumenta. ¿Cuál es el problema de esto? Que, por lo que les decía, que la gente no va a hacerse los exámenes, entonces no necesariamente se sabe qué serotipo hay. Yo, por ejemplo, tuve dengue hace muchos años, no tengo idea cuál dengue fue, no porque no me fuera a hacer los exámenes, sino porque cuando me dio, esto fue en Nicaragua, no había PCR disponible para poder saber exactamente de qué se trataba, solo serología, la serología estaba presente, pero pues eso no les dice de qué tipo se trata. Entonces, bueno, con esto terminaría el dengue. Si tienen alguna pregunta, por favor. Doctora, una pregunta. A ver, ¿quién es? ¿José Alejandro? Sí. No, Aram. Ah, ok, dime. Es sobre la transmisión sexual de dengue que se dio en España el año pasado. Ajá. ¿Sabes si esa transmisión se fue por algunas de condiciones que determinaron la transmisión o solo fue un caso aislado? Híjole, yo creo que fue caso aislado porque han habido un par de reportes más, pero es eso, como reportes aislados. Entonces, y el asunto, una de las falencias que tuvo los reportes, es que no queda establecido que sea en zonas distintas donde no haya circulación del mosquito, ¿me entiendes? Entonces, si no se logra decir, porque, por ejemplo, cuando empezó, ahorita vamos a entrar al Zika, cuando empezó la transmisión de Zika por vía sexual, el asunto, por lo que llamó la atención y por lo que se estableció que efectivamente tenía que tratarse de otra cosa, es porque fue en un estado en donde el mosquito no existía, ¿no? Entonces, evidentemente, si no existe el vector, la transmisión tenía que haber sido otra. En cambio, en ese reporte, el problema es que se asevera que no hay picadura de mosquito, pero si estás en un lugar en donde puede circular el mosquito, pues está difícil descartarlo. Ok, gracias. Lo cual Entonces, no quiere decir que no pueda haber transmisión. Ojo que en esto hay modificaciones de todo. Nunca se puede decir no es cierto, pero la evidencia no es suficiente. entonces aún se puede considerar una forma de transmisión. Todavía no estaba como forma de transmisión. En el Zika sí, en el dengue no. Ok, gracias. ¿Sí? Doctora, yo tengo una duda. Sí, Fernanda. Ahorita mencionó lo de la vacuna. Entonces,
la vacuna se aplica en la población de 9 a 45 años o de 9 a 16, mientras se hayan ya tenido una infección por otro cualquier serotipo. Es que en el artículo que mandó decía que de 9 a 16 años. No, es de 9 a 45 según esto de la OMS que apareció este año, ¿sí? Okay. Es de 9 a 45, pero pues está con muchos bemoles, porque una vacuna que te dé protección únicamente para el 43% de tu serotipo circulante es complicada, ¿no? O sea, en esto sí quisiera que por favor se acordaran de lo que vimos al principio, porque, o sea, una de las cosas que nos condiciona la vida, por lo menos en México, es esto. Uy, espérenme que ya no sé qué dice aquí. Es esto, en donde, si se dan cuenta, la prevalencia la tenemos con esos dos serotipos que son los que la vacuna menos ataca. Y si a esto le sumamos el que tiene que ser puesta para que suba la efectividad cuando ya ha habido un caso y además resulta que puede desencadenar el dengue, pues yo por lo menos no sería de la opinión que se generalizara la aplicación. Ok, está bien. Gracias, doctora. Doctora, yo tengo una duda. Es acerca de que estaba leyendo en otro artículo de que mencionaba que las personas que son de las regiones endémicas del dengue, dependiendo del serotipo que haya sido que los haya infectado y haya causado pues la enfermedad como tal, tenían un cierto periodo de inmunización, pero ante los otros serotipos podía llegar a estar, podría darle una inmunización protectora máximo 2-3 meses y posteriormente ya poder causarle pues así que exacerbar la respuesta. Esto con la vacunación. Uh-huh. No, desconozco el reporte. Lo que sí es cierto es que la vacuna pues ha tenido pues muchos bemoles, ¿me entiendes? Por eso es que no se ha dado la total utilización de esto. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis de riesgo-beneficio, digamos, en el sentido de que si sí está establecido que el serotipo que afectó a una persona en una primera ocasión, entonces las posibilidades de efectos secundarios es diferente, ¿sí? Uh-huh. Porque, te digo, ha habido como discusión en esta cuestión porque cuando la FDA aprobó ay Dios santo, esta Dengvaxia, cuando la aprobó ya hace unos años, entonces la aprobó, como Fernanda señaló, solo para 9 a 16 años, ¿no? Pero ahí es en donde empezaron a presentarse problemas en donde la inmunidad parecía no ser total y más bien lo que hacía era diferir síntomas. Bueno, no es diferir, pero sí hacer que se exacerbaran en un tiempo después, ¿no? Sí, entonces, sí. Por eso yo creo que la seguridad y la efectividad de la vacuna pues está todavía viéndose. Existen dos más que están por salir y que están por no por ser aplicadas para que no tenga este problema de que ya haya sido previamente infectado antes de ponerse. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, vamos a seguir al Zika, que es muy chiquitito. Doctora, mi compañero Francisco levantó la mano, pero bueno. Ah, perdón. Ah, no, pero no lo veo aquí levantando la mano. A ver. Ya la quitó. Aquí está Francisco, sí, dime. Bueno, a lo que yo siento que se refería mi compañero era que, bueno, normalmente se sabe que cuando te infectas de dengue o el mosquito te inocula, no se sabe específicamente cuántos serotipos de virus lleva. De hecho, eso es
Esto es uno de los problemas. Y pues hablaba de que la ¿Cómo? inmunidad, que el mosquito cuando te inocula te inyecta más de un solo serotipo. Por eso cuando tú haces una inmunidad, pero eso es lo que decía alguno de los artículos, y que por eso tú presentas inmunidad de corto plazo. No, a ver, estamos frente a dos situaciones distintas. Uno es, dependiendo en el lugar donde estás, van a ser la posibilidad de serotipo que te inocule. Sí puede haber supervivencia de más de un serotipo, pero no es lo más común que te entren 2, 3 y 4 serotipos al mismo tiempo. Entonces eso hay que dejarlo claro, porque si bien sí puede darse más de uno, lo común no es que sea más de uno cuando te dé el dengue, ¿sí? ¿Sale? Sí, doctor. Entonces, la otra cuestión es que evidentemente si te está entrando más de uno, empieza a haber toda esta situación que estábamos hablando en donde se están produciendo anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes y evidentemente la respuesta inmunitaria entonces tiene que estar alterada. ¿Sí? Claro. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Por eso es que la fisiopatogenia en esta enfermedad es absolutamente fundamental. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a seguir con, ya solo quedan 10 minutos, qué horror, con el Zika, hasta donde lleguemos. Déjenme que saquemos esto de aquí. El Zika es mucho más sencilla en muchas cosas, mucho más complicada para el síndrome congénito por Zika, por supuesto. Tenemos bastante menos tiempo de conocerla. Una cosa que sí es muy importante es que la investigación en torno al Zika se sigue dando y hoy, por ejemplo, hice una publicación, no sé si porque no la hice al grupo de ustedes y tampoco le puse título, entonces no sé si la lograron ver ahora en la mañana, pero fue algo que salió publicado apenas el día de ayer, no sé si lo vieron. No, doctora. ¿No? No, doctora. O sea, si yo publico en mi Facebook, ¿no les aparece a ustedes la publicación? No, a menos que sea doctora. agregada. Bueno, entonces se las voy a mandar. No, ok, yo pensé que sí. Bueno, entonces ahora se las mando. Porque lo que apareció es muy interesante y lo que dice es que encontraron que en las embarazadas hay mucho más persistencia y replicación viral de lo que se había conocido en población no embarazada. Entonces, quiere decir que siguen habiendo un montón de elementos que no conocemos en relación al virus. Y esto es importante además porque había habido mucho avance de la vacuna contra Zika, sin embargo, esto de alguna manera pues desdice todo esto. Todas las imágenes que les estoy poniendo aquí tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad. Esta es una enfermedad también ocasionada por otro virus RNA positivo, también transmitida por los mosquitos que ya estuvimos hablando. Y si se dan cuenta en el mapa, una vez más, las áreas de las que señalamos al principio de circulación de los Aedes han sido modificadas. Han sido modificadas para efectos de la circulación. El Zika apareció en el año 47 aislado en un mono en las forestas de Zika en Entebbe, Uganda. Y no fue hasta muchos años después en donde empezó a darse la evidenciación de la existencia en humanos. O sea, fíjense cuántos años pasaron para que llegara a la Micronesia. Espérenme que hay un mapita aquí. Bueno, era la Micronesia en carácter epidémico. La cuestión aquí fue que fue dándose de forma extraña, digamos, porque hasta llegar a la Polinesia francesa, no solo se daba lo que tenemos de
de cada 5 infectados con datos clínicos, sino que además no habían sido reportados ningún tipo de complicaciones. Entonces, ya en la Polinesia empezó a haber problemas de defectos en el tubo neural en los poquísimos chicos que nacieron con esto ahí. Ahora, pasaron ya 7 años más cuando se aísla en la isla de Pascua y teóricamente a través de barcos fue que pasó por el estrecho hacia el otro lado del planeta y llegó a Brasil. El comportamiento que tuvo en Brasil nunca había sido presentado en la provincia de Pernambuco. En Brasil fueron, pues no sé, como 400,000 casos, una cosa así. No me acuerdo bien el número, pero fue realmente impresionante durante 3 meses y ahí fue donde hubo una explosión de casos de anencefalia, microcefalia, sobre todo. Entonces, a partir de lo que pasó en Brasil en el año 2015, ese es un patrón que se repite en Colombia también y se lanza, por lo tanto, la alerta mundial en el año 2016. Hasta aquí no había habido ningún reporte de casos de muerte, sin embargo, inmediatamente en Tikal, en Guatemala, aparece primero un caso de Guillain-Barré y segundo un caso de muerte que finalmente se siguió. Dime, Luis Fernando. Sí, estaba yo leyendo un artículo igual de Zika y a mí me quedó una duda, no sé si usted podría aclararme, doctora. Mencionaba que como usted acaba de decir, este virus viene del continente africano y que pues vino a Brasil y que pues posteriormente causaba muchos microcefalia a los bebés que nacían de mujeres que estaban infectados. Pero mencionaba que era curioso porque las mujeres que fueron infectadas con el virus de Zika en África, los pequeños no nacían con microcefalia, a pesar de que hicieron experimentos con células de tejido nervioso, en la cual les inyectaban el virus y vieron el resultado que el virus de África era mucho más agresivo que el que estaba en Brasil. Pero no sabía por qué, no sé si usted... Porque hay mutación del virus, porque estamos hablando estamos hablando de virus distintos. Si quieres, retomamos esto al momento de llegar al embarazo, ¿te parece? Sí, doctora, muchas gracias. Porque ahí es donde hay más tela que cortar. Todo lo demás es realmente sencillo, digamos, en relación al Zika. La transmisión, aquí sí tenemos lo que les decía, que en el semen fue toda una sorpresa que esto se transmitiera. De todas maneras, ha habido aislamiento del virus, como pasa con los virus en general, ha sido detectado en sangre, en saliva, en el semen, en leche materna. Sin embargo, en la leche materna la carga viral que tiene no ha sido suficiente como para que hablemos de la posible transmisión por esta vía. Sí, por transmisión sexual y sí por transfusión sanguínea, es decir, de persona a persona, no solamente a través del mosquito. La incubación está entre 3 y 12 días. La cuestión aquí es que 1 de cada 5 personas son las que presentan síntomas, es decir, el resto va a estar totalmente asintomático, ¿sí? Entonces, los datos clínicos que van a asociarse a todo esto van a durar de 2 a 7 días y hasta que se llegó a esta situación que les digo en Brasil, es que no se habían presentado complicaciones, a pesar de que sí habían sido referidas las complicaciones estas de tubo neural en la Polinesia. Hasta Brasil es que empiezan a presentarse en masa las complicaciones. La fiebre que va a presentar puede no ser muy alta,
hay hiperemia conjuntival, aquí no necesariamente hablamos de conjuntivitis, este es el cuadro, porque no existe ningún tipo de secreción y no tienen prurito tampoco. El eritema es lo más significativo, porque si ustedes se recuerdan de lo que hablábamos tanto de dengue como de chikungunya, el eritema pues no es significativo, en el Zika sí, o sea, pueden darse cuenta en esta fotografía como es bastante mayor, déjenme que se las, ay Dios, a ver, aquí se las voy a acercar. Cómo es bastante mayor el exantema que lo que habíamos hablado antes con chikungunya y con dengue. La otra cuestión que es importante, que ojo, no es dato cardinal, pero sí nos orienta hacia esto, es el prurito que presenta. Los pacientes tienen además vómito, sudoración, por lo que igual que en las dos anteriores, la hidratación es una cuestión fundamental. Si bien pueden presentarse artralgias y mialgias, no son ni de cerca lo que se presenta con las dos anteriores, la dorsalgia o la cefalea tampoco son. Y lo de las complicaciones, bueno, nos vamos a detener más adelante en lo que hace al síndrome congénito asociado a Zika, pero en los adultos a nivel de afección del sistema nervioso central, sobre todo lo presentado ha sido síndrome de Guillain-Barré. Ahora, todo este proceso del Guillain-Barré, si ustedes se dan cuenta, lo repetimos, ahora incluso con el SARS-CoV-2 está presente porque los trastornos autoinmunitarios se disparan, no solo por desmielinización progresiva asociados a los distintos virus. El manejo es sencillo, es reposo en cama, igual que los anteriores, las recomendaciones que se usen mosquiteros, porque acuérdese que si hay datos clínicos es cuando hay más replicación viral que teóricamente desaparecía a los 7 días. Sin embargo, esto que les mandé, que no recibieron, que los voy a volver a mandar, que apareció hoy de las embarazadas, en donde hay persistencia del virus, contradice esta situación, ¿verdad? El tratamiento va a ser sintomático, de acuerdo a si hay fiebre, si hay dolor, con el uso de paracetamol, los antihistamínicos de tipo local, si es que existe prurito, recomendando no